Mencionabas al comienzo de esta primera edición de Radioanálisis como algunos temas han quedado un poco relegados en la agenda, como por ejemplo el pacto fiscal, las Así negociaciones es. para avanzar en esa materia y el debate respecto de cómo debe avanzar nuestro país en materia tributaria. Bueno, para conversar respecto de esto estamos en contacto con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de nuestra casa de estudios, el profesor Joseph Ramos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Claudio, Juanita. Gusto Buenos estar con días. ustedes. Muy bien, profesor, gracias por atender nuevamente nuestro llamado y queríamos conversar con usted porque, claro, durante los últimos días, a lo mejor a nivel político, este tema no ha tenido mucho avance, pero sí en materia de los especialistas, de los economistas, de los técnicos, diversas propuestas que van surgiendo. Han aparecido algunas que han puesto nuevos puntos de atención en cuanto al debate. Por ejemplo, este estudio encabezado por la economista Michele Lavé, donde plantea que una reducción incluso de los impuestos a las empresas podría generar mayores recursos para el Estado que lo que podría tener la idea original del Ejecutivo. Hay ahí también un debate respecto de cómo debiese avanzar nuestro país en materia tributaria, pero antes de entrar en detalle de todos esos temas, le quería preguntar o pedir una visión más general respecto de cómo ha visto el diálogo en torno a este llamado pacto fiscal. Bueno, hay un antes y después, ¿no? Yo diría que había más apertura a una reforma tributaria de magnitud, como la propuesta del gobierno, antes del plebiscito, después del plebiscito y más aún después de la segunda elección constituyente, donde el voto fue fuertemente para la oposición, envalentonó, creo yo, a la oposición y se endureció. O sea, el gobierno, por empezar, no tiene mayoría, es minoría en el Congreso, entonces tiene que negociar. Es sabido que lo que proponía no iba a ser aprobado, iba a tener que ceder, y con este envalentonamiento de la oposición creo que simplemente por razones políticas, no por razones técnicas, es evidente que los montos de recursos que aspiraba no van a ser concedidos por el Parlamento. Así que eso creo que está en las cartas. Profesor, buenos días. A propósito del envalentonamiento de la oposición, más allá de la coyuntura política, ¿hay algún análisis, digo, en sectores tanto de gobierno como de oposición, un poco más profundo y que aborde la necesidad o no necesidad de este pacto fiscal, tomando en cuenta que más allá de los resultados del plebiscito y de las últimas elecciones, hay una brecha histórica en términos de desigualdades, de temas pendientes que estallaron en el 2019, pero que parece que pocos recuerdan hoy día. ¿Hay alguna necesidad real de hacer un pacto fiscal en nuestro país o está Pero, todo bien? mire, voy a contestar incluso distanciándome de Chile. Cuando un país es pobre, necesariamente la atención fundamental es alimento y vivienda y todo lo demás queda postergado. En la medida que el país avanza, empieza a subir la carga tributaria, es decir, la proporción de recursos recaudados, y lo hace precisamente para atender necesidades públicas que han sido postergadas, como es la educación, como es la salud, como pueden ser las pensiones, y es el caso que no me cabe duda, si uno ve la carga tributaria chilena hoy día, que es más o menos el 21% del PIB, esa va a subir. Si uno dice en 10 años más va a estar en 25. ¿Y por qué? Porque al progresar el país va a querer atender esas necesidades. Entonces hay necesidades en seguridad, hay necesidades en pensiones, hay necesidades en lista de espera, que
en atención primaria de la salud que necesariamente van a presionar por más recursos. Ahora, entonces, yo soy de los que creo que se necesita. Ahora, otra cosa es si el monto solicitado por el gobierno, en este caso 8.000 millones de dólares, casi 3 puntos del PIB, si ese monto es propicio en este momento o no. Y obviamente eso hay discusión. Yo mismo he dicho que considero que tal vez 3.000 de esos 8.000 no son prioritarios. Y en una carta señalé por qué. Y eso va a ser el tenor de la discusión. ¿Cuánto es realmente necesario hoy? Y no solo deseable, porque lo deseable es infinito, pero cuánto es necesario hoy. Y en segundo lugar, otro punto que no se está discutiendo mucho en este momento, bueno, y cómo financiarlo, o sea, si evasión, si exenciones, si mayores impuestos a las empresas, mayores impuestos a las personas, en fin, y esa es otra discusión que se tiene que dar. Pero a tu pregunta, yo creo que sí, no basta con crecimiento económico, o sea, bajar los impuestos en general, aunque estimule el crecimiento, el estímulo del crecimiento suele ser menor a recaudación, menor a lo que se da en impuestos. Esto algo que el presidente Reagan, Reaganomics se llamaba así, bajo los impuestos para subir la recaudación. Eso se ha mostrado falaz. Y fue falaz en Estados Unidos y creo que sería falaz en Chile. Entonces creo que esos son cantos de sirena. Más bien la discusión debe ser cuáles son las necesidades más urgentes que deben ser atendidas hoy día. Y yo creo que se va a centrar la discusión en eso en las próximas semanas, ¿no? Profesor, ¿y qué le parece que efectivamente un tema que en estricto rigor podríamos decir es técnico, aunque sabemos que es imposible separarlo de lo político, pero un tema que en cierta forma es técnico, termine supeditado a estos componentes ideológicos, porque al final pareciera ser que aquí hay como una suerte de enfrentamiento de cruce, por lo menos en cuanto al debate de la idea, respecto de cómo llegar a ese monto requerido. Unos plantean A, otros plantean B, en el sentido de que algunos quieren bajar los impuestos, la otra parte quiere subirlo, y pareciera que no hay un punto de encuentro. ¿Qué le parece esa situación? Bueno, la política es así. Creo que estamos en los inicios de una negociación. Hay cosas que creo que sí van a aprobarse. Por ejemplo, más recursos para seguridad, estoy seguro que se va a aprobar. Subir la pensión garantizada universal, probablemente eso también tiene apoyo. Reducir listas de espera, también. Ahora, el tema, por ejemplo, en el caso de lista de espera, es qué se hace para lograr eso. Cuando a mí me tocó presidir la Comisión Nacional de Productividad, en el tema de lista de espera teníamos una propuesta bien concreta, pero que elevaba montones la eficiencia de los hospitales. O sea, básicamente, es penoso. Salvo urgencias, los hospitales operan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y en la práctica de esas 9 horas se parte a las 8:15 de la mañana y termina la cirugía a las 3:15 de la tarde, y además se almuerza. Entonces, de 9 horas se ocupa 4:45. Propusimos trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche en turnos traslapados, de tal modo que se ocupara ese tiempo, y con eso se doblaba la cirugía. Y el costo era como 750 millones de dólares, bastante menos de lo que el gobierno propone para lista de espera. Y no sabemos exactamente qué lo van a gastar, pero esta es una propuesta bien concreta después de análisis de un año del sistema de salud chileno. Y entonces ahí es un caso donde uno puede lograr el objetivo social y hacerlo con mucho más eficiencia. Es decir, se doblaba la cirugía a mitad de costo.
Profesor, usted mencionaba que había, por ejemplo, aspectos como seguridad, el tema de las listas de espera, donde sin duda hay que ver que el tema de la gestión también, porque tiene razón usted. Efectivamente se le puede meter más plata, pero si siguen con el mismo tipo de funcionamiento, las cosas no van a mejorar. Pero además decía el aumentar la pensión garantizada universal. En el sector de la oposición se ha mencionado este tema dando por descartado que arreglar las actuales pensiones, porque la pensión garantizada universal no soluciona el problema de los pensionados actuales que después de haber trabajado una vida reciben una pensión bastante miserable y que a veces ni siquiera están dentro del sector que tiene derecho a pensión garantizada universal. Desde el punto de vista político, ¿qué efectos podría tener eso? Bueno, sí, yo creo, o sea, el tema yo creo que la reforma tributaria en alguna forma va a ser aprobado. Honestamente, esa es mi apreciación. Sí discrepo un poco lo que tú dices, o sea, la PGU hoy, según según el gobierno, la pensión mediana, o sea, la persona que están en medio de Chile, ya tienen con la PGU que ya tiene 69% de su salario en pensión, lo cual es un salto enorme respecto a lo que era un par de años atrás antes de la PGU. Y si se llegara a subir a 250, esa PGU, esa tasa reemplazo se llama, llegaría a 75%, lo cual es muy bueno. Lo que no se ha discutido es si las pensiones futuras, aún con ese PGU y con el aumento de cotización, si van a seguir a esos niveles. Mis cálculos sugieren que no, que el problema no es tanto con las pensiones actuales, con este aumento del PGU, sino va a ser con las pensiones futuras, donde creo que por la menor rentabilidad de los fondos, en segundo lugar porque la esperanza de vida al jubilar va a continuar, gracias a Dios, extendiéndose en el tiempo, lo cual baja las pensiones, y en tercer lugar porque la PGU va a estar indexado al IPC, pero no los salarios. Todos esos factores hacen que las tasas de reemplazo futuras, desgraciadamente, a mi estimación, van a ser menores a las que son hoy día las tasas de reemplazo. Entonces se debería de estar hablando de si es suficiente una cotización de 6%, si no se debería de empezar a extender la edad de jubilar y si no debería de indexarse la PGU al aumento salarial y no solo al IPC. Eso no se está discutiendo, yo temo que no se va a discutir, se está discutiendo más bien quién administra las cuentas, cosa que no va a afectar significativamente las pensiones. Y entonces, bueno, hay temas que no se están discutiendo que a mi modo deberían de discutirse en ese tema de las pensiones. Pero sí creo que alguna reforma de pensiones, probablemente insuficiente, va a ser aprobada. Uh-huh. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor Joseph Ramos, a propósito del debate en torno a un pacto fiscal, también a propósito de la reforma de pensiones, que en cierta forma está ligado. Profesor, volviendo al tema de este pacto fiscal, sobre todo luego de este como suerte de cambio, ¿no?, que hubo en el debate a partir de los resultados electorales que tuvimos a partir de septiembre del año pasado, se ha dejado de lado un poco en el debate público, o por lo menos la percepción que tengo yo, respecto del carácter redistributivo, la importancia de las reformas tributarias para redistribuir los recursos. Como que el debate hoy en día se está centrando en cómo hacemos que el Estado acumule recursos o tenga más recursos, pero se ha perdido un poco el foco en lo que es la redistribución. Le quería preguntar si ha visto algo así, o si estoy equivocado me puede decir, no hay ningún problema, pero lo importante de este tema, ¿no?, de la redistribución cuando se habla de reformas tributarias o de políticas tributarias. Bueno, yo creo que está implícito, Claudio. Casi todos los gastos que estamos hablando van en beneficio de la población más desfavorecida actualmente. Y
casi todos los aumentos de impuestos que se hablan van a la población más pudiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, el carácter distributivo indudable está ahí, pero lo que lo motiva, uno no puede decir, oye, redistribución por las puras, uno tiene que decir redistribución y en qué y en quién. Ahí está y ahí está la discusión. Pero creo que sí, también es reconocido que las desigualdades en Chile son significativas, por decirlo menos, que las mejoras que han habido en los últimos 20 años han sido muy modestas y queda mucho por hacer en ese ámbito. Pero bueno, la reforma en ese sentido básicamente saca, si es que sacara lo que saque, va a tender a ser de la población más rica y los beneficios en general van a ser a la población más modesta. Y en ese sentido... Pero esa debiese ser la lógica, profesor, disculpe que lo interrumpe. Esa debiese ser la lógica, profesor, porque hay quienes plantean lo contrario. Es la lógica. O sea, la lista de espera, estamos hablando básicamente de gente de FONASA, ¿no? No de gente de ISAPRE. Si estamos hablando de las pensiones son particularmente bajas. O sea, la ayuda, si bien va a todo el mundo, la pensión garantizada universal, ayuda proporcionalmente mucho más a la gente modesta. O sea, si yo recibo 250,000 pesos, y mi pensión era 250,000 pesos, me la dobla. Si yo recibo 250 y mi pensión era 1.000.000, bueno, lo aumenta 25%. O sea, es muy diferente el impacto. Entonces el impacto de las medidas de la reforma son para favorecer grupos que han estado postergados. Bien, hemos conversado con el profesor Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Profesor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Buenos días, gracias a ustedes. Gracias, profesor. Ahí estaba conversando con nosotros el profesor Joseph Ramos, académico de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Economía y Negocios, a propósito de este pacto fiscal que ha estado esta semana un poco en receso, su debate, a propósito también de que el ministro ha estado fuera del país, ha estado participando del Chile Day allá en Norteamérica, pero ya se espera que la próxima semana esté de vuelta acá en nuestro país y se aborde este tema también una vez que se regrese el trabajo en el Congreso. Así que vamos a ver qué va a pasar. Juanita, son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, el programa continúa, ya llega nuestro director Patricio López y nosotros ya nos reencontramos el lunes acá en Radio Análisis. Así es, viene fin de semana porque fue cortita. Sí, fue una semana corta, así que a descansar quienes pueden hacerlo este fin de semana, también con varios escolares ya que están de vacaciones, así que aprovechen de pasear, de salir, no sé, hay varias alternativas. Y los papás, hay muchos que postergan las vacaciones para este periodo. Sí, así que hay mucha gente que va a salir la próxima semana. Así que bueno, nosotros vamos a estar aquí el lunes tempranito a las 7. Ya sigue Radio Análisis en breves segundos.